desde que tengo memoria, he escuchado las historias sobre el charro negro. Mi abuelo decía que era un espectro errante, un cobrador de deudas del más allá. Muchos aseguran haberlo visto cabalgar por los caminos solitarios, su figura envuelta en sombras, con su elegante traje negro y su sombrero ancho ocultándole el rostro. No creía en esas historias hasta aquella noche, cuando mi destino se cruzó con el suyo y aprendí de la peor manera que algunas deudas nunca se pagan. Era una noche oscura, sin luna, cuando regresaba a casa después de una jornada agotadora en el campo. El viento frío silbaba entre los árboles y un escalofrío recorrió mi espalda. Aceleré el paso, sintiendo que algo invisible me observaba. No fue hasta que llegué a un viejo puente que lo vi por primera vez. Ahí estaba, montado en un enorme caballo negro, su silueta apenas perceptible entre las sombras. Su presencia emanaba una autoridad imposible de ignorar. Mi corazón latía con fuerza, pero mi cuerpo se quedó inmóvil, como si su sola presencia me hubiera encadenado al suelo. «Buenas noches, amigo», dijo con una voz profunda y resonante. Traté de responder, pero mi garganta se cerró. Él rió, una risa hueca y carente de alegría. «No temas», continuó. «Solo busco a alguien que salde una deuda. Una deuda muy antigua». El aire se volvió denso, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Mi mente buscaba desesperadamente un escape, pero mis piernas no respondían. Fue entonces cuando él extendió una mano enguantada hacia mí. En su palma descansaba una moneda de oro, tan reluciente que parecía iluminar la oscuridad a su alrededor. «Tómala», susurró. «Con esto, la deuda quedará pagada». Mis instintos gritaban que no lo hiciera, pero algo en su voz, en su presencia, me atraía de una manera indescriptible. Mi mano temblorosa se extendió y, en cuanto mis dedos rozaron la moneda, un torrente de imágenes invadió mi mente. Vi rostros desesperados, gritos de angustia, almas atrapadas en un tormento sin fin. Quise soltarla, pero la moneda se fundió en mi piel como si se convirtiera en parte de mí. El charro negro sonrió, pero sus ojos, dos pozos oscuros y sin fondo, reflejaban mi condena. «Ahora eres parte del trato», susurró antes de desvanecerse en la noche. Desde aquel día, las noches nunca volvieron a ser iguales. Escucho los cascos de su caballo resonando en la distancia, cada vez más cerca. Y cada vez que cierro los ojos, veo a las almas atrapadas llamándome, exigiendo que pague la deuda. Pero sé que esa es una deuda que nunca se paga, porque ahora soy yo quien debe encontrar a alguien más para saldarla. Los primeros días después de aquel encuentro fueron una tortura. No podía dormir, no podía comer. En cada sombra veía su silueta. En cada sonido nocturno escuchaba su risa grave, burlona. Intenté ignorarlo, convencerme de que había sido solo un mal sueño, una alucinación provocada por el cansancio. Pero la moneda seguía ahí. No importaba cuántas veces intentara deshacerme de ella. La lancé a un río, la enterré en el campo, la arrojé a un barranco. Pero siempre, siempre, la encontraba de nuevo en mi bolsillo. Como si nunca se hubiera ido. Como si estuviera atada a mí. Empecé a evitar salir de noche. Dejé de ir al pueblo, de hablar con la gente. Me volví un ermitaño en mi propia casa. Pero entonces, las visiones comenzaron. Soñaba con un lugar oscuro, un abismo sin fin donde almas en pena se retorcían y gritaban. Entre ellas, reconocía a algunos hombres del pueblo, rostros conocidos, personas que habían desaparecido sin dejar rastro. Vi a mi abuelo, con el mismo terror en los ojos que ahora sentía yo. Comprendí la verdad en ese momento. No era el primero en llevar esa maldición. Mi abuelo también había sido marcado. Y ahora me había tocado a mí. Esa noche, lo escuché de nuevo. El trote de su caballo. Al principio lejano, pero acercándose poco a poco. Salí al patio con el corazón latiendo en mi garganta. Y ahí estaba él. El charro negro. «Aún cargas la deuda», dijo con su voz cavernosa. «Pero puedes liberarte si encuentras a alguien más que la acepte». Supe lo que debía hacer. Sabía lo que él quería. Y por un instante, consideré entregarle a otro. A cualquiera. A un extraño, a un enemigo, a un amigo. Pero no pude. Sabía que en cuanto lo hiciera, condenaría a otra alma como lo habían hecho conmigo.
Corrí sin rumbo, sin descanso. Intenté huir, pero ¿cómo se huye de una maldición? Cada noche lo escucho más cerca. Cada noche su risa resuena en mis oídos. Sé que el tiempo se agota. Sé que pronto vendrá por mí. Hoy escribo esto con la poca cordura que me queda. Sé que no hay escape, que mi destino está sellado. Esta noche, cuando el reloj marque la medianoche, el charro negro vendrá a cobrar su deuda. Lo sé porque lo escucho, justo ahora, al otro lado de la puerta. El sonido de sus botas retumba en el suelo de madera. Su respiración se filtra por las rendijas. Mi cuerpo se paraliza y una sombra negra comienza a deslizarse bajo la puerta, reptando como si tuviera vida propia. El cuarto se enfría al punto de que mi aliento se convierte en vapor. No quiero mirar, pero mis ojos se desvían hacia el espejo frente a mí. Y ahí está él. Parado detrás de mí, con su sombrero cubriendo su rostro, pero con una sonrisa que se ensancha más de lo humanamente posible. Sus dientes son afilados, retorcidos, sus ojos son dos pozos oscuros donde veo mi propia muerte reflejada. La moneda cae al suelo con un tintineo metálico, girando en círculos antes de detenerse. En ese instante, mi cuerpo se desploma. No hay gritos. No hay resistencia. Solo una oscuridad infinita que me envuelve. Y en el último segundo, antes de ser tragado por la nada, escucho su voz murmurando en mi oído. La deuda nunca se paga, solo se hereda. Y entonces, todo desaparece. Desde que tengo memoria, mi abuelo me advertía sobre las tentaciones del charro negro. No aceptes tratos con él, ni le dirijas la palabra si te lo encuentras en el camino, me decía con voz temblorosa, como si el solo hecho de mencionarlo le pusiera los pelos de punta. Pero los jóvenes somos necios, y yo, en mi terquedad, aprendí esta lección de la peor manera. Todo comenzó una noche en la que mi vida cambió para siempre. Era un jueves, cerca de la medianoche, cuando regresaba de la cantina del pueblo. La luna se ocultaba tras las nubes, y el viento traía consigo el aroma de la tierra mojada. Montaba mi viejo caballo, avanzando por el sendero solitario que conectaba la hacienda con mi hogar. El silencio solo era interrumpido por el crujido de las ramas y el eco lejano de un búho. Cada tanto, el viento ululaba entre los árboles, como si la misma naturaleza me estuviera advirtiendo que algo no estaba bien. Fue entonces cuando lo vi. Al principio, solo noté la silueta de un hombre alto, vestido de charro, con un sombrero de ala ancha que ocultaba su rostro. Su caballo era negro como la noche, imponente, con ojos que brillaban como brasas en la oscuridad. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, pero la imprudencia me hizo detenerme. Buenas noches, caballero, saludé con voz titubeante, tratando de sonar seguro de mí mismo. Él levantó el rostro, y en ese momento supe que había cometido un error. Sus ojos eran dos pozos oscuros, sin rastro de vida, y su sonrisa era afilada como la hoja de un cuchillo. El tiempo pareció detenerse mientras su voz profunda y cadenciosa resonaba en la noche. Buenas noches, muchacho. Parece que llevas prisa. Algo en su tono me heló la sangre, pero intenté mantener la compostura. No quería parecer débil. Solo quiero llegar a casa. Ya es tarde. El charro negro asintió lentamente y acarició el cuello de su caballo. Luego, con un gesto casi casual, sacó una bolsa de su chaqueta y la arrojó hacia mí. Cayó en el suelo con un sonido metálico. Monedas de oro relucientes a la luz de la luna. Tómalo. Es tuyo. No tienes que hacer nada a cambio, por ahora. Mis manos temblaban. El oro brillaba como si tuviera vida propia. Sabía lo que decían las leyendas, nadie que aceptara un trato con el charro negro escapaba ileso. Pero la ambición es una sombra insidiosa, y en mi interior algo me susurraba que aquella fortuna podía cambiar mi destino. Me agaché y recogí la bolsa. En cuanto mis dedos tocaron el oro, un viento helado me envolvió. La noche se tornó más oscura, y el aire se volvió pesado. El charro negro sonrió con satisfacción. Nos volveremos a ver pronto, muchacho. Muy pronto. Con un relincho ensordecedor, su caballo se alzó en dos patas, y en un parpadeo, el jinete desapareció en la negrura del camino. Me quedé inmóvil, con el corazón martillando en el pecho. Al llegar a casa,
escondí la bolsa bajo mi cama, pero desde esa noche mi vida se convirtió en una pesadilla. Me acechaban sombras en cada rincón, y cada vez que intentaba dormir, sentía una presencia en mi habitación. Una noche, desperté con el peso de un cuerpo invisible sobre mi pecho. No podía moverme, no podía gritar. Solo veía dos ojos ardientes observándome desde la esquina de la habitación. Los días pasaron, y la maldición comenzó a cobrar su precio. Mi ganado enfermó y murió inexplicablemente. Mi madre cayó en cama, consumida por una fiebre sin remedio. Cada persona con la que compartía una moneda del oro maldito sufría alguna desgracia, un vecino perdió la vista, otro quedó paralizado. La desesperación me llevó de vuelta al lugar donde encontré al charro negro, con la esperanza de devolverle el oro y librarme de su condena. Esperé hasta la medianoche, con la bolsa en las manos. Y entonces lo escuché, el trote de un caballo aproximándose desde la oscuridad. El charro negro apareció una vez más, con su sonrisa macabra. ¿Tan pronto, muchacho? Apenas comienza la diversión, dijo con burla. Arrojé la bolsa a sus pies y le supliqué que me dejara en paz. El trato ya está hecho. No hay vuelta atrás, susurró, inclinándose sobre su montura. Fue entonces cuando entendí la verdad. No quería mi dinero ni mi alma. Quería mi miedo. Se alimentaba de mi angustia, de mi sufrimiento. Y no importaba cuántas veces intentara escapar, él siempre encontraría la forma de volver a atormentarme. Desde esa noche, he vivido huyendo. Cambio de pueblo en pueblo, pero no importa cuánto corra. Cada medianoche escucho el galope de su caballo acercándose, el susurro de su voz llamándome en la oscuridad. Anoche, sin embargo, algo fue distinto. Me escondí en una iglesia, creyendo que allí estaría a salvo. Pero cuando el reloj marcó la medianoche, las velas dentro del templo se apagaron solas y el viento comenzó a aullar dentro de las paredes de piedra. Un golpe seco resonó en la puerta principal. Luego otro. Y otro más, como si algo enorme y monstruoso estuviera exigiendo entrar. Corrí al altar, rogándole a Dios que me protegiera. Pero entonces, sentí un aliento helado en mi nuca, y supe que no había escapatoria. Es hora, susurró la voz cavernosa del charro negro detrás de mí. No hubo tiempo para gritar. Algo me arrastró hacia la oscuridad. Solo recuerdo el sonido del galope infernal, el eco de una risa maldita y el frío de la muerte abrazándome. Desde niño escuché historias sobre el charro negro. Mi abuelo decía que era el diablo mismo, que aparecía en los caminos solitarios para tentar a los hombres con riquezas, pero que al final, siempre cobraba su deuda de la peor manera. Nunca creí en esas leyendas, hasta aquella noche en la que aprendí que hay cosas de las que es imposible escapar. Todo comenzó cuando mi compadre Eugenio y yo nos quedamos bebiendo en la cantina del pueblo hasta tarde. Era una noche sin luna, el viento ululaba entre los callejones, y apenas se veían unas pocas luces en las casas. Cuando salimos, tambaleándonos un poco, Eugenio sugirió que tomáramos el atajo por el viejo camino de tierra que pasaba cerca del barranco. Es más rápido, dijo, aunque sabía que ese camino era conocido por las historias del charro negro. Nos internamos en la vereda polvorienta, y el silencio era abrumador. Ni los grillos cantaban. De repente, se escucharon cascos golpeando el suelo seco, acompañados de un sonido metálico, como si unas espuelas rasgaran la noche misma. Nos detuvimos en seco. A lo lejos, en medio del camino, vimos una figura montada sobre un enorme caballo negro como la sombra misma. El jinete vestía un traje de charro impecable, con bordados dorados que resplandecían con una luz propia. Su sombrero de ala ancha cubría su rostro, pero sentíamos su mirada clavada en nosotros. Eugenio, que siempre había sido más valiente o más necio que yo, le gritó, ¿quién anda ahí? ¿Busca algo? El charro negro no respondió, pero su caballo avanzó unos pasos, y fue entonces cuando lo vimos con claridad. Sus ojos eran dos brasas ardientes y su sonrisa se extendía de una forma antinatural, mostrando dientes afilados como cuchillas. Quise correr, pero mis piernas no me respondieron. Fue entonces cuando el charro negro habló con una voz profunda y escalofriante. Uno de ustedes tiene una deuda que pagar. Miré a Eugenio, pero él negó con la cabeza. Intenté hablar, pero mi garganta se secó.
El charro alzó la mano y de pronto todo se oscureció. Sentí un frío que me caló los huesos y una presencia que me arrastraba hacia un abismo invisible. Cuando desperté, ya era de día. Estaba solo en el camino, con el rostro hundido en la tierra y el corazón latiéndome a mil. Busqué a Eugenio por todos lados, pero no había ni rastro de él. Solo encontré su sombrero, cubierto de ceniza negra. Corrí de regreso al pueblo, con el corazón a punto de estallar. Nadie me creyó. Eugenio se habrá ido a otro lado, decían. Pero yo sabía que no era así. Después de aquella noche, empezaron a pasar cosas extrañas. Las velas en mi casa se apagaban solas, escuchaba susurros en la madrugada y, cada vez que miraba por la ventana, veía una sombra montada a caballo en la lejanía. Con el tiempo, la gente dejó de mencionar a Eugenio. Nadie hablaba de él, como si nunca hubiera existido. Solo yo lo recordaba, solo yo sabía lo que había pasado. Cada noche, los ruidos en mi casa se hacían más fuertes. Golpes en las paredes, susurros en mis oídos, la sensación de que alguien estaba de pie junto a mi cama. Una madrugada, desperté con el sonido de cascos justo afuera de mi puerta. Me asomé temblando y ahí estaba, el charro negro, su caballo resoplando, sus ojos de fuego clavados en mí. Me susurró en la mente: las deudas nunca se olvidan. Intenté gritar, pero no podía moverme. La habitación comenzó a oscurecerse, como si la noche misma entrara por la ventana. Sentí un peso en el pecho y, de pronto, todo se volvió negro. Cuando volví en mí, no estaba en mi habitación. Me encontraba en un descampado oscuro, rodeado por figuras que se retorcían en la penumbra. Sombras humanas, sin rostros, sollozando con voces ahogadas. Entonces lo vi, Eugenio estaba entre ellos. Su piel era gris, sus ojos vacíos, su boca abierta en un grito eterno. Intenté correr, pero algo me sujetó los tobillos. Miré hacia abajo y vi manos esqueléticas emergiendo de la tierra, aferrándose a mis piernas, alándome hacia la oscuridad. Intenté luchar, gritar, pero todo fue inútil. Las sombras comenzaron a envolverme, susurrando palabras incomprensibles en mis oídos. El charro negro apareció a mi lado, sonriendo con satisfacción. Te di tiempo, pero nadie escapa de su destino, susurró. La risa del charro se mezcló con los lamentos de las sombras. La tierra se abrió bajo mis pies y caí en un abismo sin fondo, donde el frío y el horror me devoraron. Sentí que mi cuerpo se desgarraba en la caída, que mis huesos se fragmentaban en la negrura infinita. Grité con todas mis fuerzas, pero mi voz se perdió en la eternidad. Lo último que escuché antes de perderme para siempre fue el eco de los cascos de su caballo, alejándose en la distancia. Desde entonces, en las noches sin luna, cuando el viento sopla fuerte, algunos dicen escuchar lamentos en el viejo camino del barranco. Dicen que a veces, si prestas atención, puedes ver dos sombras perdidas en la oscuridad y que si alguna vez las ves demasiado cerca, es porque tu deuda ha llegado. Porque nadie escapa del charro negro. Desde que era un niño, mi abuelo me advertía sobre el charro negro. Si alguna vez te lo encuentras en el camino, no le aceptes nada y, sobre todo, no lo mires a los ojos. Yo creí que era solo una historia para asustarme, algo que los viejos contaban para que no anduviéramos vagando por la noche. Pero con el tiempo, aprendí que hay leyendas que no son solo cuentos. Fue hace unos años, cuando me tocó regresar tarde del pueblo. La luna llena iluminaba el camino de terracería que atravesaba el monte. El viento susurraba entre los árboles y en la distancia se escuchaban los grillos y el aullido lejano de un coyote. Caminaba rápido, con el sombrero calado y la cabeza baja, pues sabía que esas horas no eran buenas para andar solo. A medio camino, justo donde el sendero se angosta y los árboles parecen cerrarse sobre ti, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. El aire se volvió denso, pesado, y un olor a azufre impregnó el ambiente. Entonces lo vi. Un caballo negro, majestuoso, con ojos brillantes como brasas, estaba parado en medio del camino. Encima de él, un hombre de porte imponente, vestido con un traje de charro negro, botones de plata relucientes y un sombrero tan ancho que su sombra parecía devorar la luz de la luna. «Buenas noches, joven», dijo con una voz profunda y resonante.
Mi instinto me gritaba que siguiera caminando sin detenerme, pero mis pies no respondieron. Había algo en su presencia que me paralizaba. Parece que llevas prisa, continuó el charro. Deja que te ayude, te puedo llevar en mi caballo. Negué con la cabeza, evitando levantar la mirada. No se preocupe, señor. Estoy bien así. Vamos, hombre, un favor entre viajeros. No cuesta nada. El aire se hizo más pesado. Me costaba respirar. Sabía que si levantaba la vista y lo miraba a los ojos, estaría perdido. No, gracias. El silencio que siguió fue insoportable. Luego escuché un relincho, y de pronto el caballo se acercó un paso. El suelo pareció temblar bajo su peso. Eres terco, muchacho. Pero dime, ¿estás seguro de que no quieres algo? Dinero, oro, tierras, lo que desees. La tentación era grande, pero el miedo lo era aún más. Cerré los ojos y me persigné. Entonces sentí una risa helada, seguida de un susurro cerca de mi oído. Si no quieres mi ayuda, entonces corre. Sin pensarlo 2 veces, eché a correr. Podía oír los cascos del caballo golpeando el suelo atrás de mí, siguiéndome, cada vez más cerca. El camino parecía alargarse eternamente. Mis piernas ardían, pero no podía detenerme. De pronto, tropecé y caí de bruces. En la desesperación, abrí los ojos y, sin quererlo, lo miré. El mundo se desmoronó en un torbellino de sombras. Sus ojos no eran humanos, sino pozos sin fondo, llamas ardiendo en una negrura infinita. Sentí como si me absorbieran, como si mi alma fuera arrancada de mi cuerpo. Un dolor insoportable me atravesó, y entonces todo se volvió negro. Desperté al amanecer, tirado en el camino. Pero algo en mí había cambiado. Desde esa noche, las sombras me susurran cosas que no entiendo, y cuando miro mi reflejo en el agua, a veces, esos ojos ardientes me devuelven la mirada. El charro negro no me llevó aquella vez, pero me dejó marcado. Y sé que, tarde o temprano, volverá por lo que es suyo. Las cosas solo fueron a peor con el tiempo. Los perros del pueblo me gruñían al verme. Los espejos reflejaban una imagen distorsionada de mí mismo, como si fuera una sombra que no pertenecía a este mundo. Comencé a escuchar susurros por las noches, voces que me llamaban desde rincones oscuros. Hasta que una madrugada, desperté con la sensación de que algo se sentaba sobre mi pecho, aplastándome. No podía moverme. No podía respirar. Y entonces lo vi. Allí estaba él, a los pies de mi cama, con su sombrero de ala ancha ocultando su rostro, pero sus ojos brillaban como carbones encendidos en la oscuridad. «Aún no has pagado tu deuda», susurró. Quise gritar, pero mi garganta no emitió sonido alguno. Solo pude ver cómo extendía su mano y me señalaba. En ese instante, la vela que tenía encendida junto a mi cama parpadeó y se apagó. La habitación quedó sumida en una negrura absoluta. Y en ese momento, sentí su risa reverberar dentro de mi cabeza. Desde aquella noche, su presencia se hizo más constante. No importaba a dónde fuera, lo veía en los caminos polvorientos, en la linde del bosque, en el reflejo de los charcos tras la lluvia. Cada vez que parpadeaba, su silueta se acercaba un poco más. Hasta que llegó el día en que no pude huir más. Una noche sin luna, el sonido de los cascos resonó fuera de mi casa. El viento helado entró por la ventana, trayendo con él un murmullo familiar. «Sal», susurró la voz. Mis manos temblaban. La puerta se abrió sola y, al otro lado del umbral, lo vi montado en su caballo. No había escapatoria. Él había venido por mí. El charro negro extendió su mano enguantada, y mi cuerpo se movió sin que yo pudiera resistirme. Un vacío helado me envolvió cuando sus dedos tocaron mi piel. Mis huesos crujieron, mi visión se oscureció y sentí como si algo dentro de mí estuviera siendo arrancado. La última imagen que vi antes de perder el sentido fue mi propio reflejo en la ventana, pero no era yo. Era él, con mis ojos, con mi rostro, sonriendo con una mueca infernal. Desperté en el suelo de un camino polvoriento. Mi cuerpo era ligero, irreal. Me levanté tambaleándome y noté algo extraño, nadie me veía, nadie me escuchaba. Caminé hasta el pueblo, pero la gente pasaba a mi lado como si no existiera. Y entonces lo entendí. Yo ya no era yo.
El charro negro había tomado mi lugar, y yo, condenado a vagar por la eternidad en las sombras, convertido en otro de sus espectros sin nombre, sin voz, sin alma. Si alguna vez vas por un camino solitario y sientes que alguien te observa, si ves una sombra que no pertenece a nadie, reza. Porque quizás sea yo, o peor aún, quizás él ya te haya elegido a ti.